Pablo está hablando. Pablo está hablando y dice, mas ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien dice él, siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a vivir? Y luego dice, guardar los días, los meses, los tiempos y los años. ¿A qué se refiere todo esto? Ya habíamos dicho que se refiere al sistema ceremonial que había sido dado al pueblo de Israel. Este sistema ceremonial, mis queridos amigos, tenían un propósito. Tenían el propósito de señalar que había esperanza. Tenía el propósito de señalar que había un Salvador que se anunciaba a todos y que era para todos. No era exclusivo. El propósito de Dios a través del pueblo de Israel era que este pueblo llevara el evangelio a los demás, a las demás naciones, que fuese ejemplo de las demás naciones para que esas naciones pudieran también conocer del amor de Dios. La salvación no era exclusiva para un pueblo nada más. La salvación no era solo para determinado grupo étnico de personas. La salvación está abierta para todos. No importa de dónde seas. No importa cuál sea tu condición. Si eres rico, si eres pobre, si eres muy pecador, si eres poco pecador, si somos altos, chaparritos, no importa. La salvación está abierta para todos. En este texto, Pablo está refiriéndose a todo el sistema ceremonial que se realizaba en el pueblo de Israel antes de Cristo. Todo este sistema ceremonial tenía el propósito de de señalar a Cristo y la salvación que adquirimos a través de él. El pueblo debía comprender que la salvación la podrían adquirir solo a través de Cristo. Y hermanos, eso es para hoy en día, para nosotros también. La salvación la podemos adquirir solamente a través de Cristo. Muchos, bueno, la gran mayoría de los símbolos o muchos de los símbolos del sistema de fiestas que se realizaban en el pueblo de Israel tenían como propósito que se recordaran que había un Salvador que había de venir. Y no solo eso, tenía el propósito de que ellos también recordaran que una vez habían sido salvados de la esclavitud en Egipto. De todas esas fiestas ceremoniales, queridos amigos, vamos a concentrarnos en una hoy. Y es una fiesta que hasta la fecha todavía celebramos. Y alguien va a decir, bueno, no que ya no se deben de celebrar, vamos a estudiarla esta mañana. Vamos a platicar, vamos a hablar de ella esta mañana. Y ojalá y pudiésemos entenderla. Ojalá y pudiésemos atesorarla en nuestros corazones. Y es la fiesta de la Pascua. Esa fiesta que nosotros celebramos también. Creo que la gran mayoría estamos familiarizados con Semana Santa, Easter. Bueno, es en esa misma fecha que se realizaba la fiesta de la Pascua. Es en esa misma fecha que Dios le había dicho al pueblo de Israel que hiciera una especie de ritos, una serie de actos que iban a conmemorar o más bien señalaban la venida de Jesucristo. La Pascua
El relato y las descripciones los encontramos en diferentes textos de la Biblia. Pero esta mañana nos vamos a referir un poco a Éxodo capítulo 12, donde se encuentra la descripción de cuándo y cómo Dios la instituyó. No vamos a leer todos los textos. Te invito a que lo leas en casa y lo puedas estudiar tú más a fondo también en casa. Pero de acuerdo al relato, se instituyó aproximadamente a principios del mes de abril, finales de marzo, de acuerdo a nuestro calendario. Cabe la pena mencionar que en esa misma ocasión Dios le dijo al pueblo de Israel que ese debería ser o marcar también el principio de su calendario. En nuestro calendario, en el calendario que nosotros conocemos, es más o menos finales de marzo, principios de abril, cuando marca Semana Santa, Easter. Bueno, en ese entonces era cuando estaba a punto de celebrarse la liberación del pueblo de Israel de las manos de Egipto. Recordamos la historia, o si no la recordamos, les hago brevemente mención de la historia. Habían pasado ya varias plagas que Dios había enviado al pueblo de Egipto porque no quería dejar que el pueblo de Israel saliera. Y la última plaga, el último castigo que ellos recibirían era la muerte del primogénito. Entonces, Dios tenía que de alguna manera marcar a los hijos de Israel y de una manera hacerlos diferentes a los hijos primogénitos de Egipto para que el ángel cuando pasara no exterminara también a los hijos de Israel. Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer? Tenían que matar un cordero. Dice que el cordero debía ser sin mancha, debía ser perfecto, debía ser limpio, no debía tener ningún hueso quebrado. No podían tampoco cocerlo con agua, tenían que comerlo asado. Bueno, aparte de matar el cordero para poderlo comer, debían de agarrar un manojo de hisopos. Hisopos, hermanos, era amigos, es una como planta que se ocupaba para limpiar. Y si recordamos el salmista David en el Salmo 51, creo que es el versículo 7, él le dice a Dios, límpiame con hisopo. Bueno, sangre de ese cordero debían los israelitas agarrarla con hisopo y manchar los postes de la puerta principal de la casa y el dintel de la puerta. Y eso era como una señal para que cuando el ángel pasara esa noche, no entrara a la casa de los hijos de Israel y les hiciera daño. Era un acto de fe. Era un acto de creer o de confiar en Dios. Cualquiera tal vez pudo haber dicho, y me atrevo a pensar que tal vez hubo algún israelita que dijo, no, yo no voy a hacerlo eso. O bueno, o yo lo voy a hacer así nada más. O no me importa si el cordero no tiene algún defecto. Dios había sido específico en algunas cosas. El cordero debía ser sin defecto, debía de comerse asado, no cocido en agua, debía de esparcirse o rociarse sangre del cordero en los postes y el dintel de las puertas principales de la casa. Aparte de eso, también durante ese tiempo debían de comer panes sin levadura, que también es símbolo de pecado en la Biblia, se le aplica también a pecado. Debían de también, no debían de quebrarle ningún hueso al cordero, debía asarse completamente, no por pedazos, no debía de quebrársele ningún hueso. Aparte de eso, también debía comerse, o el cordero que se sacrificara debía ser de acuerdo al tamaño de la familia. Pero, por ejemplo, si había una familia de 3 nada más, era mucho comerse un cordero en una noche. Entonces dice que el relato que si la familia era muy pequeña,
podían buscar a otro vecino más y juntarse y comerlo y participar de él todos. La carne que sobrara, debía quemarse, no podía guardarse para el otro día. ¿Se recuerdan que el pastor ha estado hablando acerca del maná también? Cuando habla del día de reposo, cómo Dios le dijo al pueblo que no guardaran maná para el otro día. Y cuando lo guardaron ellos porque no creyeron completamente en Dios, se echaba a perder. Pero Dios también les dijo que el viernes debían recoger porción doble porque el sábado no iba a caer porque era día de reposo. Bueno, algo así aquí, no debían guardar la carne que sobrara o los restos de cordero que sobraran, no podían guardarlo. Hay varios elementos en la fiesta de la Pascua que podríamos estudiar. Y cada elemento tiene un significado. Y dijimos brevemente que como la levadura tiene significado de pecado. Dice que no debía haber nada de levadura en la casa del pueblo de Israel. Pero esta mañana nos vamos a concentrar en el Cordero y la sangre del Cordero, ya que representan a Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario por ti y por mí. El Cordero era muy importante. Éxodo 12, 26 al 27, Dios le dice, Dios ha mandado a que te digan a vuestros hijos que el rito de vosotros y responderéis, esta es la víctima de la Pascua de Jehová. Cuando tus hijos pregunten, le dice Dios, ¿por qué se celebra esto? Y él dice que le deben decir, esta es la víctima de la Pascua de Jehová, la cual pasó por alto las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Para el pueblo de Israel, hermanos, tenía doble significado la Pascua. Número uno, tenía el significado de la liberación de ellos de la esclavitud de Egipto. Y número dos, tenía el significado de la liberación total del pecado a través del sacrificio de Cristo, a quien este corderito que ellos sacrificaban representaba. La Pascua recordaba la salida de Israel de Egipto, pero también anticipaba nuestra Pascua, que es Cristo, quien debía ser sacrificado por ti y por mí. Ahora, alguien se pregunta, bueno, hermano Miranda, entonces, ¿por qué celebramos la Pascua hoy en día también? Hermanos, sí es cierto, la celebramos, pero vamos a considerar esto. Cristo instituyó también esta otra Pascua. Y lo vamos a ver un poquitito más adelante. Pero antes quiero que leamos 1 Corintios 5:7, que dice lo siguiente. Limpiaros de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificado por nosotros. Otros aspectos a destacar de la Pascua es que se celebraba el 14 día del mes primero que Dios había instituido del nuevo calendario para los judíos. Esto es más o menos por las fechas de finales de marzo, final de abril. Cuando es Semana Santa, esa es la fecha que se debe de hacer. Más o menos por estas fechas, esa es la misma fecha que Jesucristo murió y por ti y por mí. Y mira, mi querido amigo, cómo es Satanás de astuto. En nuestros países, yo soy de Guatemala.
Semana Santa no se celebra como Cristo lo quiso que se celebrara ya más. Nos dedicamos a ir a las playas, hay un montón de borracheras, hay un montón de accidentes de tránsito por tanta borrachera. Nos acordamos todo menos de Cristo. Algunos dicen que en Semana Santa no se bañan, pero se emborrachan. Algunos dicen que en Semana Santa no comen carnes rojas, pero también pero comemos mariscos. Y de acuerdo a la palabra de Dios, hay mariscos que no debemos comer, hay pescado que no debemos de comer. Y el hombre siempre se ha estado queriendo apartar de lo que Dios haga. Y aquí en Estados Unidos, por ejemplo, en lugar de decirle Easter, otros le dicen el día del conejito. Y en lugar de estar celebrando en realidad la resurrección de Cristo, van a cazar huevitos por ahí en los parques. Hemos distorsionado el verdadero sentido de la Pascua. Hemos distorsionado el verdadero sentido de Semana Santa, de Easter. También cabe destacar que el cordero que se sacrificaba en el pueblo de Israel para que conmemorara el día de la Pascua no debía de quebrarse ningún hueso, ya lo habíamos dicho. A Jesucristo, el día de su muerte, no se le fue quebrado ningún hueso de acuerdo a la historia. La historia dice que cuando crucificaban a alguien y para apresurar su muerte, para que no estuviera mucho tiempo, le golpeaban las piernas y le quebraban los huesos para que esta persona muriera más rápido. Con Jesucristo no fue así. Cuando Cristo murió, ningún hueso le fue roto. No sucedió así con él. Él murió sin ningún hueso roto. Y el cordero que los israelitas habían de comer, no podían quebrarle ningún hueso. Debía tener los huesos completos. El acto de esparcir la sangre en los postes y los dinteles de las puertas significaba pasar por alto en forma misericordiosa una liberación de la muerte. O sea, el hecho de que ellos regaran la sangre en el dintel de las puertas quería decir que el ángel de Jehová esa noche cuando pasara ahí no iba a pasar o a entrar en esa casa y herir al primogénito de esa casa. No. Significaba que esa casa estaba creyendo en la liberación de Dios y por lo tanto el ángel no entraba ahí. Así también la sangre de Cristo los pecados cometidos y confesados han sido pasados por alto. Cuando tú y yo creemos en la sangre de Cristo, nuestros pecados son pasados por alto también. Y esto es bíblico. Romanos 3:25 dice, al cual Dios propuesto en propiciación por su sangre, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hay dos elementos, hermanos. El cordero era sacrificado y la sangre era esparcida en los dinteles de las puertas. Pero hay un elemento más y es la fe. Si un israelita solo sacrificaba el cordero y no esparcía la sangre en el dintel, el ángel de Jehová pasaba y mataba al primogénito de esa casa. Pero si por acto de fe mataba y esparcía la sangre del cordero en el dintel, el ángel de Jehová no pasaba por esa casa. Cristo ya murió por ti y por mí también. Ya derramó su sangre por cada uno de nosotros. Por acto de fe, nosotros debemos aceptar su sacrificio, esparcir su sangre en nuestras vidas para que nosotros podamos ser salvos.
Primera de Pedro 1:19 dice, sino que con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero y sin mancha y sin contaminación. Cristo representaba al cordero que ellos habían sacrificado, que debía ser sin mancha y sin contaminación. Notemos que la Pascua significa la muerte de Cristo y de acuerdo a 1 Corintios 5:7, nos dice que en la cruz aseguró la salvación de todos, pero la cruz en sí misma y por sí sola no salva a nadie. Solo hizo posible la salvación. La muerte del Cordero proporcionaba el medio. La muerte del Cordero proporcionaba el medio de la salvación. La aplicación de la sangre se hacía eficaz, el medio provisto, pero la fe en nosotros que debemos tener en él tiene que juega un papel también muy importante. Así para el cristiano, la expiación en la cruz, aunque es esencial y suficiente y nos salva a todos, el individuo, mientras no haga una aplicación individual de la sangre de Cristo, la acción de asperjar la sangre es tan importante como la muerte del Cordero. Pero aún esto no bastaba. Debía comerse la carne. Debía comérsela bajo condiciones específicas, de acuerdo a Éxodo 12:11. Y aún esto no era suficiente. Debía eliminarse toda levadura, que es símbolo del pecado. El descuido de cualquiera de estos elementos, hermanos, era fatal para la casa de Israel. Entonces, poniéndolo en orden, Cristo ya murió. El elemento del sacrificio ya fue dado. La sangre se debe de esparcir. Debemos llegar a la sangre de Cristo nosotros. Pero no solo es. También debemos limpiar de nosotros, o con la ayuda de Dios, empezar a limpiar la mala levadura, el pecado que hay en nosotros. Cristo instituyó de una manera nueva el recordar su sacrificio. Y ya no como recordarlo en el futuro, como el pueblo de Israel lo hacía. El pueblo de Israel cuando sacrificaba, recordaba dos cosas: que Cristo lo había salvado de la esclavitud en Egipto, y que Cristo iba a venir, o que Cristo iba a venir y morir en la cruz del Calvario. Muy bien. Nosotros, ahora cuando conmemoramos la Pascua, cuando nos recordamos la muerte de Cristo, cuando nosotros hacemos una ceremonia de la muerte de Cristo, es para recordar el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, y también para recordarnos que Él puede, si nosotros le dejamos, salvarnos de nuestros pecados, de la esclavitud del pecado. Cristo nos dijo en Mateo 26:26-29, y refiriéndose al día de la Pascua, comiendo ellos, dice, este relato, hermanos, de Mateo 26 y 27, se realizó en el tiempo de la Pascua, en el tiempo de Cristo, pero era el día de la Pascua, eran las fechas que se celebraba la Pascua. Cristo se juntó con sus discípulos para celebrar la Pascua. Y dice, y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando el vaso, y hecho dado gracias, les dio diciendo, bebed de él todos, porque esto es mi sangre. El pan que se come en la Santa Cena del Señor representa al cuerpo de Cristo. Y el jugo de uva que se toma representa la sangre de Cristo. Y dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo dé beber con vosotros en el reino de mi Padre. Pablo en 1 Corintios 11:23-26, haciendo alusión también a la cena del Señor, a la celebración que Cristo había hecho, dice,
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, vean cómo está haciendo referencia, el día de la Pascua, cuando él fue entregado para ser sacrificado, dice, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y asimismo también tomó la copa como después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que vieres en memoria de mí. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor recordáis hasta que Él venga. ¿Se recuerdan que Jesucristo en Mateo 26 dice que Él no lo iba a volver a tomar hasta cuando Él viniera en su reino otra vez? Pablo, el que está diciendo que estas fiestas ya no nos sirven de mucho, está recordando y está diciendo, hay otra manera de celebrar, y es la Pascua, es el rito de la Santa Cena. Mi querido amigo, nosotros celebramos la Santa Cena unas 3, 4 veces al año. No hay una cantidad de veces que la hacemos. Y se hace con el propósito de recordar el sacrificio de Cristo. Se hace con el propósito de recordar que tenemos salvación en Él. Se hace con el propósito de analizar también nuestras vidas. Al igual que el pueblo de Israel tenía que limpiar toda levadura de la casa. Y la levadura en la Biblia representa también el pecado. Nosotros debemos limpiar la levadura. Debemos arreglar las cosas con los demás. Debemos, si tenemos algo en contra de nuestros hermanos, tenemos que arreglar. Pero el mayor propósito es recordar la muerte de Cristo, el sacrificio que Él hizo por ti y por mí. La Pascua debía ser tanto conmemorativa como simbólica. No solo recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la liberación más grande que Cristo ha de realizar, y es la de librar al pueblo de la servidumbre del pecado. El Cordero sacrificado representa el Cordero de Dios, en quien reside la única esperanza de salvación. En nadie más podemos encontrar salvación, solo en Cristo, que es el Cordero de Dios. Y Pablo dice en 1 Corintios 5:7 que nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. No bastaba que el Cordero Pascual fuese muerto, había que rociar la sangre en los postes y en las puertas de las puertas, como los méritos de Cristo deben aplicarse a nuestras almas. Debemos creer no solo que Él murió por el mundo, sino que murió por cada uno individualmente. Debemos apropiarnos de la virtud del sacrificio expiatorio de Cristo. Pablo, lo que estaba diciendo en Gálatas 4, 9 y 10 es, ya no nos centremos tanto en estos ritos. Todo lo que estos ritos apuntaban, que es Cristo Jesús, ya vino, ya está Él. Ya debemos concentrarlos más en rendirle honra y gloria a Él por su gran sacrificio hecho por cada uno de nosotros. El hombre siempre ha querido distorsionar los planes de Dios. Así como el pueblo de Israel había hecho de estas ceremonias su medio de salvación, sabiendo que el único medio de salvación es Cristo. Muchas veces nosotros distorsionamos los planes de Dios para nuestra salvación y buscamos nuestros propios medios, tal vez por nuestra propia conveniencia, tal vez por lo que queramos. Pero es importante que entendamos que la palabra de Dios nos da las reglas, nos da las direcciones de lo que debemos hacer. Mi querido amigo, Cristo ya murió. Su sangre ya fue derramada en la cruz del Calvario. Pero no hace ningún efecto si no nos apropiamos de esa sangre para nuestras vidas.
Si no nos acercamos con Él y decirle, Señor, gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias porque por ese sacrificio yo puedo ser salvo. No es que Pablo solo quería quitar estas fiestas, era que entendiéramos bien que la salvación solo proviene a través de Cristo y que hay un elemento en nuestras vidas que debemos poner y es fe. Nuestra fe debe caer en las manos de Cristo. Yo quiero invitarte esta mañana a que no te ahogues en tus preocupaciones de que si tus pecados son perdonados o no. Solo entrégale tu corazón a Cristo. Solo dile, Señor, aquí estoy. Tú ya proveíste ese sacrificio. Por ese sacrificio de tu Hijo, nosotros podemos ser salvos. Hazme apropiarme de los méritos para que yo pueda ser salvo. Solo fe, solo nuestra fe, Dios necesita para salvar. Lo demás, Él ya lo hizo, ya lo puso, ya dio su sacrificio, ya derramó su sangre. Pero tú y yo tenemos que tener un acto de fe para aceptar ese sacrificio y poder ser salvos. Vamos a orar. Querido Padre, yo te ruego esta mañana que tú estés con nosotros. Yo te agradezco, Padre, porque tu Hijo amado murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Yo te agradezco por esa sangre preciosa que fue derramada para salvarnos. Pero, Padre, si nosotros no depositamos nuestra fe en ti, si nosotros no descansamos en ti, de nada sirve. Así que yo, Padre, esta mañana te quiero decir que nos aumente nuestra fe. Que podamos nosotros confiar en ti, en tus promesas. Padre, tú no eres un Dios mentiroso, tú no eres un ser humano para mentir. Eres Dios y tú cumples tus promesas. Y tú quieres salvarnos, Señor. Tú proveíste en tu divina providencia, tú en tu divina sabiduría. Padre, tú proveíste un plan para que nosotros tuviésemos esperanza. Ayúdanos a no distorsionar ese plan, porque tus planes son perfectos. Ayúdanos a confiar en el plan de salvación que tú tienes para nosotros. Perdona nuestros pecados por Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos acá, estamos con el grupo del teléfono. Quiero pedir un favor, no sé si está aquí Pastor Aguilar, Esther, que se quedaran con el grupo de Zoom. Yo quiero ir un rato al grupo del teléfono nada más y vamos a asignar a alguien también. Tenemos una actividad en nuestra iglesia hoy y queremos ir y prepararnos para ir. Así que no sé si fuera posible, Pastor o Roberto o Esther, quien nos pudiera ayudar aquí en el grupo de Zoom. Y ahorita yo voy al grupo de inglés, del teléfono y me arreglo ahí con ellos. Adelante, Freddy. Muchas gracias por el tema. No le escucho, Pastor. ¿No me escuchas?